Hace unos cuantos días os hablé de un remastered que había hecho la comunidad de Call of Duty Modern Warfare 2. El proyecto era sencillamente increíble, la comunidad de modders había hecho algo muy similar a lo que esperarías de un Modern Warfare 2 remastered. Y no solo tenía mérito por la parte de que estuviese currado, sino que además, si lo piensas, no era gente que tuviese un sueldo, simplemente era gente apasionada haciendo lo que quería por y para la comunidad. Pues bien, en ese vídeo dije esto. Y es que de todos los proyectos de Call of Duty que he visto, diría que este es el más ambicioso o quizá el segundo, pero el que era el primero fue cancelado, así que ahora mismo este es el más ambicioso sin duda. Muchas gracias, Activision, muy bien hecho por cancelar el SM2, muy bien. Está muy bien. Bueno, pues yo no me lo esperaba, la verdad. Pensé que no iban a ser tan tan hijos de la gran puta. Pero sí, efectivamente han cancelado al H2M. Muy bien, Activision. Otro éxito. Sinceramente es jodidamente lamentable, pero también he de decir que pecamos un poco todos de inocentes porque la mayoría no nos esperábamos que esto fuese a ocurrir, ya que en esta ocasión la excusa de Activision en el caso de cerrar el SM2 fue que, bueno, pues resulta que la comunidad es que está pirateando el juego y tal. Bueno, pues en este caso no se podía jugar a Modern Warfare 2 Remastered si no tenías el Modern Warfare 1 Remastered, que es lo que se estaba comprando y que es lo que de hecho Activision puso a la venta a mitad de precio, ¿vale? Para sacar todo lo que pudiese de este mod encima. Es que es muy jodido, o sea, esta gente no estaba monetizando el mod de ninguna manera, a pesar del gran trabajo que había detrás, y sin embargo va la panda de hijos de puta de Activision y ponen el juego a mitad de precio para llevarse ellos toda la... Es que es para alucinar, sinceramente. No tiene nombre, es que me parece tan ruin, tan rastrero. O sea, Nintendo hace cosas así también, ¿no? Te cierra proyectos y demás, pero por lo menos no tienen la puta cara dura de bajar el precio para aprovechar el trabajo de unos modders y luego joderles el trabajo antes de que siquiera puedan llegar a publicarlo. También te digo que para eso tendrían que bajar los precios, cosa que no hacen nunca, pero de todos modos me parece mucho más mezquino y ruin hacerlo premeditadamente con el único propósito de sacar dinero de un mod y luego cerrarlo. Es que no se puede ser más miserable. Es que os lo juro, parece que el CEO de Activision sea el puto Dallas. Lo peor es que yo no conocía este proyecto, pero llevaba desarrollándose hace más o menos un año. Y hace poco el creador principal que yo conozco de este mod básicamente subió un vídeo haciendo como el antes y el después de oh, mirad cómo era al principio y mirad cómo es al final. Y podías ver al tío súper ilusionado hablando de su proyecto, en plan, wow, es increíble, esto va a ser como se vea en el lanzamiento. Es brutal. I'm gonna put a comparison up of when I first ported these maps and how they first originally looked way back last year, so you can see how drastically they've improved ever since then, especially more recently with SAS's recent lighting changes. Y es que así era el proyecto el año pasado, parece que hayan tirado la bomba nuclear, se ve todo súper mal y oscuro, y así es como se veía el proyecto hoy en día, con retoques en la iluminación y en mil historias. Aquí hay un trabajazo de la hostia, solo el hecho de importar las armas de un juego a otro, el ponerle los sonidos de los juegos originales, y el crear esas skins horribles que odio con toda mi alma, pero que están curradas, tienen trabajo detrás y hay cariño, aunque las odie. Es de ser muy miserable, es de una poca vergüenza que no tiene parangón, y esto tenéis que recordarlo, tenéis que tener en cuenta esta clase de cosas a la hora de comprar cualquier producto de Activision, porque, en fin, no sé, yo creo que esto no debería quedar impune. Yo creo que cuando se vea una skin en la tienda que te mole por alguna razón, deberías pensártelo dos veces a la hora de comprarla. Que oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero, y que yo probablemente voy a comprar Black Ops 6 porque, quitando que Activision sean unos hijos de puta, el juego pinta interesante. Para uno bien que hacen, que bueno, va a acabar muriendo por el skill-based matchmaking, pero en fin, ese es otro tema. Además, que yo precisamente voy a comprarlo para sacar vídeos y deciros si está guay o no. La cuestión es que se debería hacer un boicot a Activision por todo lo que es el tema estético y evidentemente refund al Modern Warfare 1 Remastered, que es una pena porque realmente ese Remastered estaba bien hecho, pero este tipo de acciones se deben castigar de algún modo. ¿Y sabéis qué es lo más triste de todo este tema? Que muy probablemente nunca más se vayan a hacer
cosas como esta. Porque yo ahora, si fuera un dev y me hubiese dedicado un año a estar trabajando con un número de gente bastante grande en conjunto para hacer un remastered, es que es súper ambicioso, y Activision me hace esta jugarreta, nunca más me meto en un proyecto así. Jamás, es que nunca. Y es que en el pasado por lo menos tenían la excusa del tema de la piratería. Pero ahora, ¿cuál es la excusa? Y es que mirad lo que tenéis de fondo. Estos mapas se extrajeron del modo campaña. Esta peña estaba haciendo no solo un remastered visual, sino además añadiendo contenido nuevo. Es que era muy probablemente mucho mejor de lo que Activision hubiese hecho de manera oficial. ¿Y sabéis por qué no lo hace de manera oficial Activision? Porque no quieren que el próximo remastered de alguna manera compita con el COD del momento. Es decir, no quieren que Modern Warfare 2 Remastered, en este caso, compita con Black Ops 6. Y yo os digo, hijos míos, Activision, este proyecto era la polla, pero ¿de verdad os pensáis que esto le iba a hacer sombra al nuevo COD? ¿Cuánta gente juega hoy en día a Plutonium en comparación de la gente que juega de manera oficial a cualquier otro COD? Te lo digo yo, he estado jugando recientemente, son 4 gatos, las partidas la mitad están llenas de bots, y las que no están llenas de bots están llenas de gente tan pro, pero tan pro, que llevan jugando desde los últimos 5 años al Modern Warfare 3 y son 4 putos gatos. Es peor que cualquier sala con el máximo skill-based matchmaking. Estaba cansado de morir y mirad cómo me puse a jugar. ¿Pero qué me ha matado? Es que le ha dado un ataque al corazón al personaje, tío. ¿Qué toman por culo? La gente normal no juega esto. La gente que juega esto son solo los más enfermos con este juego. Al igual que me pasa a mí con el Raging Blast 2. Juego del cual, por cierto, también estoy haciendo un mod. Y como me lo borren, me cago en la puta. No creo que vaya a pasar. O sea, fijaros cómo me tenía que poner a jugar para hacer más de 2 kills seguidas. Lo que quiere decir esto es que quien sigue jugando a Plutonium es solo gente que está muy malita con el juego. Mirad esto, es que estaba traumado. Lo peor es que en cuanto a todo pronóstico esto funcionaba. Hasta que mataba a 1 o a 2 y ya me mataban súper rápido otra vez. Y obviamente el remaster tendría un montón de gente jugando al principio. Por favor, es evidente, todo el mundo estábamos súper hypeados con esto. Pero de verdad, con lo difícil que es mantener una fanbase de jugadores, ¿os creéis que esto habría sido muy jugado dentro de 4 años? Me hace gracia, Activision aterrorizada por un proyecto de fans que conocíamos 4 gatos. No hay ni un vídeo de este juego que tenga más de 200.000 visitas. De este mod, quiero decir. O por lo menos yo todos los que he visto, incluso de los propios creadores, tenían 35.000, 20.000, 100.000, el de Alpha Sniper. ¿Tú te crees que el chaval que juega al Fortnite y que a lo mejor se pilla el Black Ops 6 está pendiente de que, cuidado, es que... ¿quién me está llamando? Es que hay un mod llamado Modern Warfare 2 Remastered, que es la polla. No, habríamos sido 4 gatos en un tiempo. ¿Por qué no dejar jugar a los chavales con el mod que ellos mismos han creado? Es que me parece ridículo. En fin, gente, la razón por la cual hago este vídeo, aparte de para informar de esto, de que se ha cerrado el proyecto, es para dar un poco de esperanza a ciertas personas que es probable que no sepan esto. Por una parte, los creadores del proyecto han advertido de que hay muchas personas que están tratando de hacer como que tengo el mod, puedes jugar, tío, pero te lo vendo por tal, no sé qué, no sé cuántos. Y que, bueno, esa gente no está asociada con ellos y que no compres este mod porque es algún tipo de estafa que están haciendo en su nombre, básicamente. Y luego, por otro lado, gente que lo hace de manera gratuita, pero que realmente lo que quiere es colarte un virus en tu ordenador. Pero por otro lado, estoy viendo canales dedicados a Call of Duty que están jugando a este mod de alguna manera. Están haciendo vídeos del estilo Activision ha fallado, el mod ha salido, jaja. Y me meto a ver sus canales y son canales dedicados a COD, en los que hacen montajes, en los que hacen, en fin, contenido currado, aman esta saga, ¿sabes? Esto no quiere decir nada, podrían ser estafadores, podría ser gente tratando de alguna manera joderos. Yo solo diré que a mí personalmente me inspiran confianza. Creo que hay gente jugando de alguna manera a este mod. Podéis ir si queréis al par de canales que os he enseñado. Y importante, bajo vuestra propia responsabilidad, haced lo que queráis. Yo no incito a nadie y no puedo asegurar que esos canales sean súper
ser limpios porque no los conozco, pero informo de que hay gente que dice que se puede jugar al mod. No sé cómo, en sus canales lo explican, y advierto de que la fuente oficial de los creadores del mod han dicho que no hay mod. Pero, quién sabe, puede que la gente haya logrado de alguna manera jugar, no lo sé. Bajo vuestra propia responsabilidad, haced lo que veáis. Yo solo digo lo que hay. Hay una pequeña esperanza de que, oye, se pueda jugar a esto. Quizás sí, quizás no. Tened cuidado, se os puede estafar, se os puede hackear. Solo investigad y tomad acciones bajo vuestra propia responsabilidad. Yo personalmente no voy a hacer nada hasta que vea ciertas fuentes que digan, hey, se puede jugar. Pero quería informaros no solo de los hijos de que es Activision, no lo digo más veces que me van a desmonetizar el vídeo, sino además de que hay una pequeña esperanza. Eso es todo por este vídeo, que vaya bien.